buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En la mitología mexicana se dice que el mexicano es muy solidario, que el mexicano es muy generoso, que el mexicano es siempre muy apoyador. Y lo vemos en situaciones excepcionales, sin duda. Ve usted ahí los cerros de medicamentos o de alimentos que están afuera del edificio de la Cruz Roja después de algún sismo o de algún huracán. Sí, eso está ahí, es muy patente, pero hay otra forma de generosidad entre los ciudadanos, mucho más consistente, muchísimo más, digamos, de largo plazo, menos visible, menos espectacular. Y en ese rubro, la verdad es que se ha hecho poca investigación. Sabemos algo, y eso se debe en muy buena medida a nuestra invitada esta noche, que es Jacqueline Bocher. Jacqueline Bocher lleva metido en esto muchísimos años. De hecho, tú estudiaste, en ese sentido fuiste pionera también, estudiaste sobre la filantropía, eso que llaman la filantropía, que nos habrás de explicar. Y has seguido publicando. Yo conocía un primer texto de hace 11 años. Ah, no es este. Este es el 2 y ese es el 3. Este es el primero, este es el segundo, y el año pasado Jacqueline sacó otro, el tercer volumen, con una cantidad de información realmente notable que nos retrata en nuestra generosidad o a veces, pues, ¿qué te dijera yo? Nuestra pequeñez humana, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, yo quería empezar un poquito de la actividad voluntaria, la actividad, la gente, lo que da la gente, la generosidad de la gente, por eso el libro tiene ese título. Hablar un poquito acerca de, pues, de dónde sale esto de dar y darse a los demás y la actividad voluntaria, ¿no? Yo empecé a estudiar esto, y como dices tú, estudié la maestría y el doctorado con el tema de voluntariado aplicado al desarrollo humano. Entonces, pues, estudiamos lo que es el dar, y es más, tengo un TED Talk que se llama El arte de dar. Entonces, empezamos a entender por qué la gente da, cuál es su motivación y qué sucede cuando la gente da. Y a ver, ¿y por qué da la gente? Hicieron un experimento desde el punto de vista de psicología positivista, podríamos llamarlo. Un investigador americano en el 88, Alan Lux, ¿sí? Hace unas encuestas y unos estudios acerca de los voluntarios y qué sienten cuando dan. Y después de 1,700 mujeres y luego otra encuesta de 1,500 mujeres voluntarias, se dieron cuenta que la gente se sentía mucho mejor después de que daba. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues químicamente lo que pasa cuando das, y lo das de una manera, te sientes mejor. Y hay estudios recientes al respecto, ¿eh? Claro, hace un mes estaba leyendo uno incluso, vamos a ponerlo así, de los efectos en la salud de quienes... Claro, te sientes. Son las endorfinas, que al mismo tiempo que si te vas a correr media hora, también te salen esas endorfinas, la gente se siente bien. Pero lo interesante del estudio fue que la gente cuando lo vivía, lo disfrutaba y se sentía mejor. Pero tenía un doble efecto. Cuando lo recordaba, lo volvía a vivir y volvía a soltar las endorfinas. Y esto ocurría solamente cuando había una interacción cara a cara, no cuando daban dinero. Eso es muy importante. Que era una interacción cara a cara y no la cantidad de dinero que fuera, sino esto tenía que ser una relación. Sí, no es el hecho de que hagas un donativo a una institución y te ocupes, sino, por ejemplo, estoy pensando en algunas instituciones que apoyan alumnos o estudiantes que te hacen llegar la fotografía del estudiante, ¿no? Como un sustituto del cara a cara. Sí. Pero claro, no es lo mismo que trabajar en un hospital, ¿no? Estoy pensando en el Hospital de la Ceguera, o las voluntarias del ABC, o hay muchos cuerpos. Voluntariados en muchos institutos nacionales también. Hay mucha gente que en perinatología, hay muchísimos voluntarios en todos los institutos, sobre todo hospitales en México, ¿no? Entonces, esta parte es que, ¿qué pasa cuando das? Pues creces, cambias, tienes una relación con otro y es lo que llaman entre iguales. Se iguala la situación. Yo estoy contigo, te estoy dando de mi tiempo, de mi vida. Hay mucha parte emocional en lo que sucede. Fíjate que acabas de tocar un tema que a veces es poco comprendido. Que decía un amigo, querido amigo Carlos Castillo Peraza, que el único elemento verdaderamente no renovable del ser humano era el tiempo. Claro. Entonces, tú puedes perder riqueza y volverla a ganar o lo que sea, pero el tiempo sí no. Y muchas de estas instituciones y los voluntariados
no se aprecia el tiempo que se le ha invertido Claro, ese tiempo tiene un valor. de entrega, Claro. en todos los niveles, porque, por ejemplo, hay profesionistas muy destacados, estoy pensando en el área médica, oftalmólogos que entregan su tiempo al Hospital de la Ceguera o al Claro. de Valenciana para hacer una cirugía que podrían cobrar en otro hospital con la posibilidad de beneficiar a más gente, ¿no? Y fíjate que de manera internacional, voluntarios de Naciones Unidas desde el 2001, fue el Año Internacional del Voluntario, y empezaron precisamente a estudiar qué había pasado, con qué pasaba en el mundo y qué valor tenía ese trabajo, qué valor monetario tiene ese trabajo. Claro. Son horas de trabajo, Claro. que es una de las cosas que nosotros estudiamos en la encuesta que hacemos para estos libros. Entonces, se empieza a crear este interés de saber cuánto vale el sector social en general, pero el trabajo voluntario también. Y la Organización Internacional del Trabajo, hace como 15 años, decide que el trabajo voluntario es trabajo. ¿Es trabajo? Igual que el trabajo no remunerado en los hogares es trabajo, y que hay que medirlo, y que hay que saber cuánto vale y cuánto aporta al PIB de un país. Y fíjate, déjame regresarme al punto anterior. En ocasiones, desde instancias gubernamentales, no se entiende muy bien por qué las organizaciones de la sociedad civil pueden ser más eficientes en muchas cosas que si instalas una pequeña burocracia para atender a un X problema. Por ejemplo, entre más cercano sea al ciudadano el cuidar el parque, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no, la instancia gubernamental no es eficiente para eso. Y en cambio las organizaciones de la sociedad civil sí. Y no se entiende que en parte son más eficientes porque donan. Donan, por ejemplo, que puedas dar consulta en un escritorio y el teléfono no es del Estado, es del doctor que lo presta y que permite que ahí se lleve adelante una visita, ¿no? Pero mira, regalan su tiempo, su vida, y lo hacen en una causa. Sí. La gente trabaja y es voluntario en lo que cree que es importante. Entonces, por eso también esa pasión y ese gusto por ayudar a un niño. Y aparte, las motivaciones son muy diferentes de por qué entras en estas cosas, ¿no? Una es porque lo viste en tu casa desde niño. Sí. Yo lo vi en mi casa desde niño, desde mi abuela. Hay gente que tiene, por ejemplo, que ve una necesidad, una enfermedad, por ejemplo, que le dio a un marido de ella, que empieza una organización porque nadie lo está estudiando y porque eso es algo que no abarcan los hospitales oficiales, ¿no? Entonces empiezan una causa, o tuviste un problema con un hijo, y entonces los riñones, el corazón, tengo varias amigas que están metidas en estas cosas. ¿Por qué? Porque lo vivieron. Y fíjate que es muy interesante, uno de los científicos que descubrió el DNA, un gran científico, ¿Watson o Crick? Crick, publicó años después del descubrimiento del DNA un libro que tiene un título pues, un poco desconcertante, ¿no? El descubrimiento científico del alma, en el cual toma una serie de pacientes, es investigación clínica, toma una serie de pacientes de, si no mal recuerdo, vesícula, ¿no? Y empieza a ver por qué algunos pacientes se recuperan más rápido que otros. Y con diferencias notabilísimas. Algunos hasta reincidían y no salían del hospital, y los otros salían muy rápido. Mismos medicamentos, mismas condiciones. Y llega a la conclusión de que los que salían rápido es porque habían recibido cariño, visitas, como lo quieras poner. Y entonces, bueno, que esto te lo diga Crick no es broma, ¿no? No. Es algo interesante Claro. para la medicina. Por eso los hospitales organizan distintos grupos que van y visitan a los enfermos. O, por ejemplo, incluso canes, perros, que están siendo llevados a los hospitales para que compartan su... Payasos. Payasos. El doctor Sonrisa. Sí. Ese tipo de cosas. Nariz Los niños roja, se curan sí. mejor. Claro, porque ese es un cariño que recibes extra. Es un regalo, y muchas veces se establecen relaciones, te digo, con otros, que a los dos crecen. Cuando haces ese tipo de cosas, yo crezco, pero tú también creces. Y puedo ofrecerte algo de mi persona. No tiene que ver con dinero, tiene que ver, como dices tú, con tiempo. Y ahora pasemos al segundo punto. Yo no sé si han cambiado mucho los datos, los estuve buscando en esta tercera edición, pero recuerdo muy bien que un amigo mutuo, Manuel Arango, Sí. decía que no se valoraba la importancia de la generación de empleos que Claro. puede tener el tercer sector o el sector de la filantropía. Y en México, bueno, pues
era delgadito, delgadito, delgadito y generaba pocos empleos. ¿Ha cambiado esto? Pues mira, una cosa que tenemos la fortuna de tener se llama la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro que hace el INEGI. Hay solamente 12 países que tienen este tipo de cuenta satélite. Una cuenta satélite lo que hace, junta toda la información de algo en un lugar. Y eso es lo que nos hace el INEGI desde el 2007. Yo tuve la oportunidad de participar en armar todo esto, ¿no? Y lo sigue haciendo. Y si tú te metes a cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro del INEGI, vas a encontrar todos estos resultados. Sí, habría que decir que la cuenta satélite... ¿Por qué no lo explicas tú? Bueno, esta cuenta, precisamente, es una maravilla, porque ahí ahorita hay una simulación de acción voluntaria. Si tú eres un voluntario, te metes a esta cuenta del INEGI y metes tus horas, metes lo que dices y te sale lo que vale el trabajo que hiciste. Entonces, ellos se han hecho esta contabilidad. Nosotros ahorita te platico de la encuesta que hacemos nosotros, pero lo que la cuenta satélite hace es tener esta contabilidad. Y hablando de empleos y demás, por ejemplo, en el 2022, el INEGI nos dice que el 60% del trabajo en las organizaciones sociales viene de voluntarios. ¿60%? 60%. O sea, si no hubiera este ejército de gente que hace algo por los demás, no habría muchas organizaciones. No, además las organizaciones, hay que recordarlo, también tienen poco y tienes limitaciones de ley. Claro. El personal administrativo que puedes contratar en una fundación de atención a adultos mayores o lo que sea, está muy limitado. Es decir, las burocracias no pueden crecer al interior de las... Porque entonces, no, simple y llanamente la ley te prohíbe o te quitan la deducibilidad. Sí, ¿no? Ahora, tú ponte a ver que estamos calculando que hay alrededor de 60,000 organizaciones en el país, 45,000 están registradas y solamente 10,000 más o menos son donatarias autorizadas, que te pueden dar un papelito para que tú de tu donativo. Entonces, esas son las que están fiscalizadas de alguna manera, pero estas están hablando de todas las sí, la mayoría trabajo. 30,000 no y 10,000 sí, por decirte un número así. Con otra, la actitud, por desgracia, de algunas autoridades hacendarias ha sido muy contraria a las a dar la deducibilidad, cuando lo que deben de hacer es, hombre, pues, cotejos aleatorios para permitir que hubiera más de estas organizaciones atendiendo problemas muy específicos. Eso no ha cambiado. Exacto. Entonces nosotros, para hacer estos estudios, que tú tienes ya los 3 libros, organizamos con un investigador muy lindo del Colmex que acaba de fallecer, Gustavo Verduzco, Sí, que está en el Colmex. Total, dijimos, bueno, a mí me interesaba validar la actividad. Bueno, yo dedico mi vida a esto. Es importante, tiene un valor, vamos a validarlo. Entonces empezamos a hacer la encuesta y armamos la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria. Y se llama ENSAV, esta encuesta. Y esta encuesta la empezamos en el 2005, hicimos la primera encuesta. La segunda en el 2012, la tercera en el 2016 y esta última en el 2021, sí, que fue la pandemia. Y vas a ver en el libro que hay algunas cosas que cambian precisamente porque estábamos todos guardados y no podíamos ir a la iglesia, no podíamos ir a la escuela a ayudar, no podíamos hacer muchas cosas. Aún así hay diferencias como importantes. Entonces, ¿qué podríamos preguntar? Si yo voy a un pueblo, Juchipila, Zacatecas, y pregunto, ¿es usted voluntario? No, pues no, eso no. O sea, hay una definición de actividad voluntaria. Sí. Es no remunerada, es beneficio para los demás, aunque tienes un pequeño beneficio tuyo, como lo vimos al principio. Es porque quiero y porque escogí hacerlo. Entonces, esas son como lo universal de las... Y fuera de tu familia. Más allá de tus responsabilidades normales. Lo dice la Cruz Roja Norteamericana. Esto es importantísimo. O sea, todos somos muy amables y generosos con nuestra familia. El mexicano sí tiene la familia con un valor muy importante. Y tenemos que hacer un corte, pero ¿por qué no regresamos a seguir profundizando en este tema muy particular? Vamos a un corte y regresamos con Jacqueline Boucher. Estamos aquí de nuevo, de regreso con Jacqueline Boucher. Vamos a hablar ahora sobre este ejercicio, esta encuesta que ha ido evolucionando, como todas, y que se ha ido perfeccionando, y cuáles son los hallazgos. Nos quedamos ahí en esta definición entre que trabajas para tu familia y entonces eso no es considerado voluntario, pero si quieres ayudar a los otros, el porcentaje se cae, ¿no? Sí, lo que pasa es que, aparte de validar la actividad, queríamos saber qué es lo que hace la gente.
Entonces, en la primera encuesta, la del 2005, preguntamos, pues, ¿usted hace algo por los demás fuera de su familia sin que le paguen? Así es de fácil es la pregunta. Sí. No, pues, entonces, cuando tú le preguntabas a alguien, ¿es usted voluntario? No, pues eso bien que es. O sea, la palabra voluntario no resonaba para muchos. Hoy, bueno, ¿y usted ayuda en su iglesia? Ah, pues sí. Ah, oye, ¿usted ayuda en el fútbol de los niños? Si era mujer, ¿no? Ah, pues también. ¿Y los rezos en su parroquia? No, pues también. ¿Y con los vecinos? Eso es trabajo voluntario. Es darte cuenta que sí haces cosas por otros. Y eso tiene un valor muy grande. Sí, Sí, por ejemplo, ahora con el terrible huracán que hubo en Acapulco, la gente lo que hacía era, pues, por ejemplo, apoyar un día a una mujer, se encargaba de dar de comer a los trabajadores que estaban. Claro. Eso es aportación directa, ¿no? Poner tu cocina, poner los platos, poner tu gas, si lo tenías. Mira, Como que no valoramos, pero ahí está, presente. y fíjate que la primera que hicimos había un 83% de gente y ha ido bajando un poco. Y ahora, en el 2021, que fuimos la última encuesta que hicimos, encontramos que el 74% de la población ha hecho por algo por los alguien. demás. También medimos muchas cosas. Medimos la frecuencia. ¿Cuántas veces lo haces? Medimos una vez a la semana, 2 veces a la semana. O sea, lo haces una vez al mes. Lo has hecho una vez al año. O sea, medimos todas esas cosas. Eso también sale la frecuencia. O sea, 69.74 millones de personas hicieron algo por lo menos una actividad. ¿69? 74% de la población 74. mayores de 15 años. O sea, no hablamos con los niños, digo, básicamente es con adultos. Esta encuesta es en hogares. Esta encuesta es como el censo. Sí. Es muy alto. Es potente. Es muy alto. Y ese tiempo, te digo, tiene un valor que es lo que hemos calculado. Juntamos, con esas preguntas, esta frecuencia, cuántas horas a la semana, y también todo está en esta publicación y está en todas las demás. Y entonces lo dividimos, ¿cuántas horas da la gente? ¿Cuántas horas dan 74% de la población mexicana mayor de 15 años? Muchas horas. Los dividimos en bloques de 8 horas para que fueran días. Como jornadas. Como jornadas. Y lo multiplicamos por un salario mínimo. En el segundo libro lo multiplicamos por 2 salarios mínimos. Salió muy alto, ¿no? ¿Y ahora uno? Ahora bajamos a 1 y hablamos de 147 mil millones de pesos lo que da la gente, lo que vale el trabajo voluntario, las horas del trabajo voluntario. Y el INEGI nos ha ayudado trabajando con nosotros precisamente con la encuesta del ENSAB y ese número es mayor, sube a 240 mil millones de pesos, lo que vale el trabajo voluntario. El INEGI mide en la cuenta satélite las instituciones sin fines de lucro. Entonces hablamos del voluntariado institucional, la gente que está en las instituciones. Pero hay muchísimo más voluntariado. El 29% de la gente da su trabajo informal, de manera informal o individual. Igual le ayudas a alguien a bien morir, que te sientas con alguien a enseñarlo a leer. Y eso no está en una organización. No, por ejemplo, yo conocí a una mujer que lo que hacía eran unos pasteles de origen alemán y los llevaba a un dispensario, se llamaba en ese momento. Y entonces en el dispensario se vendían los pasteles. Para tener dinero, para no dar dinero, sino su tiempo y sus ingredientes. Exactamente. Lo cual les digo, pues es una forma indirecta, pero muy valiosa. Cada quien puede ayudar claro. Ahora, varones, mujeres. Varones, mujeres. El mito es que las mujeres eran, y eso era otro mito que queríamos romper, que las mujeres eran las que estaban en las cosas voluntarias. Mira. En este momento, 2022, después de todavía la encuesta nuestra, hay más hombres que mujeres. Mira. Que nos lo mide el INEGI en las instituciones sin fines de lucro. Pero nosotros tenemos relativamente mitad y mitad, 49%, 51%, hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Hacen cosas diferentes. Los hombres, por ejemplo, en los pueblos ayudan a meter el agua. Aunque te dé el gobierno cosas pues hay que meter el agua, hay que pintar las escuelas. Claro. La gente que está en las escuelas públicas, pues hay que venir a ayudar, hay que estar en las cosas de padres de familia. Que antes no había tanta participación en las escuelas, ahora hay muchísima más participación en las escuelas. Antes, en los primeros años que hicimos la encuesta, la iglesia era la preponderante que tenía trabajo voluntario. Ahora eso ha cambiado. En primer lugar está la comunidad. Fíjate. Y la parte educativa y las iglesias por ahí se van con el Fíjate que tiempo. es muy interesante esto que acabas de mencionar de las escuelas, porque antes en las zonas rurales los padres de familia se involucraban muy poco en el mantenimiento de la escuela, etcétera, ¿no? Y más bien eran varones los que, como decías, pues iban a pintar o a reparar una
fuga de agua, de lo que se tratara. Y ahora hay muchas mujeres involucradas en escuelas Sí. y que están gestionando computadoras para los salones o que están preocupadas porque el sistema eléctrico de la escuela está fallando. Sí. Ya no es esta actitud de recibir exclusivamente del gobierno la reparación del sistema eléctrico, sino qué podemos hacer para, por nosotros Y mismos, valernos. preocupadas por sus hijos y las ves sentadas en las tardes. O sea, eso es porque, como dices tú, eso es por tu familia, tus hijos y lo demás. Pero el chiste también es qué se vuelca en la comunidad y qué tanto se da en la comunidad. Fíjate, actividades, por ejemplo, consejo en la pandemia. Aquí preguntamos en esta, diste un consejo en la pandemia, ayudaste, apoyo en causas del medio ambiente, cuidado de niños. El cuidado de niños, ahora sí que lo toman hombres y mujeres. Cuidado del barrio, ayuda al desempleo, apoyo al mejoramiento del barrio. Hay muchas cosas que hace la gente. Como te digo, los hombres hacen unas cosas y las mujeres hacen otras. Entonces, eso es una cosa como importante de ver, ¿no? ¿Jóvenes o adultos mayores? Interesante. ¿O también. adultos? Uno pensaría que los adultos mayores que tienen más tiempo, pues estarían los números más altos. Los que más participan son los de 39 a 54 años. Fíjate. La gente que está trabajando, que tiene hijos ya deambulando, formados, esos son los que más dan de dinero y son los que más participan en actividades voluntarias regulares, ¿sí? Sí. Y lo demás está dividido en... Los jóvenes sí participan, pero no tanto. Una pregunta, ¿la actitud del empresariado hacia el tercer sector ha cambiado? Ha cambiado. Hay mucho voluntariado en las empresas. Tengo otro libro, si se meten a mi página, ahí están todas mis investigaciones, donde ahí hay una sección de voluntariado episódico, por ejemplo. La gente que da el trabajo de vez en cuando, por ejemplo, se va a reforestar. Hubo un llamado de una compañía grande que invitó a gente a ir a cuidar las tortugas, ¿no? Donde iban a desabar las tortugas o a recoger en los barrios, o recortar árboles, recoger basura, ese tipo de cosas. Entonces, el voluntariado también de las empresas, el voluntariado en las empresas también ha crecido bastante. Y también los números, porque en esa encuesta también preguntamos sobre el voluntariado empresarial y quién lo da y cómo le da y cómo se da. Entonces, Fíjate que hace, completo en ese sentido. Yo creo que unos 12 años quizá, las dos televisoras más grandes del país hicieron un programa que fue muy interesante. Yo participé en el consejo porque fue Iniciativa México, se llamaba Iniciativa México, Sí. y era buscar a personas, organizaciones, si lo eran, Sí. que estuvieran haciendo cosas interesantes por sus comunidades, ¿no? Y aparecieron decenas, cientos, Por todos lados. miles por todas partes, la mayoría de ellas no registradas formalmente, pero con trabajos muy específicos, por ejemplo, construcción de vivienda, etcétera, etcétera. Y fue gracias a la convocatoria de las dos estaciones que aparecieron estos personajes a ¿Pero los siempre cuales estuvieron ahí? estaban allí. Ahí estaban. Pero, Claro. digamos, fue el llamado lo que los hizo, los visibilizó, como se dice ahora tan comúnmente, ¿no? Los puso en la pantalla, porque los programas mostraban los trabajos que se hacían a través de videos en la Sierra de Puebla o donde sea, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la parte de donativo, ¿cuánto da la gente? ¿No? Sí. Obviamente bajó un poco en el COVID, sí. Pero por ejemplo, hablamos de un total donado en el 2021 de 29,000 millones de pesos. El promedio teníamos antes que la persona donaba en todo el año más o menos 500 pesos. En el COVID bajó la cantidad, mucha gente dejó de donar, pero la que donó dio más, 1,300 pesos fue la media. Entonces se compensó la cantidad de dinero más o menos que se donó en el año 2021. Pero lo interesante es que la gente da a lo que ve, a lo que conoce, a lo cercano, a lo que le mueve, a la causa que le mueve. Y, sí, la Fundación UNAM, por ejemplo, es un éxito porque... Todos los que salimos de la UNAM seguimos dando, es tu alma mater y ahí sigues, ¿no? Y muy pocos dieron a organizaciones. ¿Y por qué? Porque le falta visibilidad a las organizaciones. Nos falta trabajar a las organizaciones en, oigan, yo hago esto, échenme la mano, ¿no? Tanto en trabajo voluntario como en donativos, ¿no? Entonces, esa es una cosa que tenemos que trabajar la sociedad civil, hacerse más visible de lo que hace. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que, el donante no se da cuenta de todo lo que implica llevar adelante una organización de la sociedad civil. Claro. Las horas de trabajo que hay detrás, las discusiones que hay detrás, y el esfuerzo, porque pues, al fin y al cabo es un esfuerzo personal. Y en ese sentido estos estudios son muy útiles porque sigue siendo muy delgado el tercer sector. Sí. Y en empleo... Debemos de crecer. Estaba yo viendo en tu libro, bueno, estamos
como en el 1.5% del PIB, más o menos representa. No, las instituciones sin fines de lucro es el casi 3 del PIB. 2.9 del PIB. 2.9, 3%. 2.9 del PIB. 3, que es alto, ¿eh? Sí, pero en Estados Unidos ronda el 10. Bueno, Probablemente. Sí, hay más participación allá que hay aquí. Y pero más el tradición 3% del PIB, nada más para que te des una idea, es toda la industria del pan y la tortilla, es lo que es el 3% del PIB. Qué buena comparación. Es mucho, ¿eh? Entonces, pues es mucho lo que la gente está dando. Y la gente participa y el valor de su trabajo. Mucho. Entonces, es mucho. Pues, Jacqueline, te felicitamos por este muy valioso trabajo. Y ojalá y usted se quede meditando sobre esta generosidad de México o del mexicano. Pues mira, el mexicano es generoso con los suyos y con los de fuera. Y está participando como puede en muchísimas cosas que a lo mejor no están contabilizadas. Por eso hemos tratado de contabilizar lo más posible para enseñarle al mundo lo que hacemos. Es que contabilizar las cosas es muy importante. Claro. Aunque Y suene Naciones aburrido. Unidas ahorita lo quieren, los voluntarios de Naciones Unidas quieren hacer un índice de voluntariado en el mundo. Quieren desde el año pasado, digo, hace 2 meses en Bonn, Alemania, nos juntamos para averiguar cómo podíamos medir el índice de voluntariado en el mundo. Es una cosa que tiene mucho valor y que tenemos que seguir estudiando. Y que esté en nosotros, Claro. y que se puede cultivar, que puede crecer, y que no es nuevo, o sea, desde Adam Desde Smith. la colonia. En México. Desde la colonia. Desde la colonia, todas las gentes que trabajaban en las iglesias y demás, que no eran religiosos, desde siempre el mexicano ha hecho mucho por los demás. Pues Jacqueline, mil gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Primer Círculo. Buenas Muchas noches. Gracias.